10 de la mañana, 32 minutos. Como anunciábamos más temprano, recibimos a esta hora al doctor Heber Gato. ¿Cómo estás, Heber? Buen día. Muy bien, Leandro. ¿Cómo estás tú? Muy bien, por suerte. Me alegro muchísimo. Heber, queríamos convocarte para pedirte tu opinión sobre estos movimientos de los últimos días. El traslado de la jueza Mota del juzgado penal a una sede civil. El acto frente a la Suprema Corte de Justicia del viernes, primero frente y luego dentro de la sede de la Suprema Corte de Justicia, y finalmente la decisión de algunos legisladores del Frente Amplio de invitar a los ministros de la Corte a dar una explicación sobre este traslado a la sede del Poder Legislativo. ¿Qué reflexión te merecen todos estos hechos? Bueno, en primer lugar, los actos frente a la Suprema Corte obviamente son absolutamente indefendibles, ¿verdad? Producir una algarada en un poder del Estado, pretender, no sé si ocuparlo, pero de hecho hubo una especie de ocupación con profusión de gritos, con un ambiente absolutamente hostil para la Corte. Me parece totalmente inconveniente. Me parece que casi todo el Uruguay opina de la misma manera. Coincido con el presidente de la República que se trató de un acto muy feo, pero además de estéticamente reprobable, yo te diría que fue una inmoralidad. En términos democráticos fue una inmoralidad, por más que sean grupos conocidos los que estén detrás de esta medida. Respecto al traslado, me parece una medida más de las muchas que el traslado de la jueza Mota, ¿verdad? Sí. Me parece que es una medida más de las muchas que la Suprema Corte toma anualmente. Son muchos jueces que son trasladados en el curso del año. Me parece importante señalar, Leandro, que no se trata aquí de una sanción a un juez, ¿verdad?, de una irregularidad cometida por un juez que amerite una sanción de la Corte. Al contrario, se la trasladó en el mismo lugar, horizontalmente, digamos, y entre el ambiente judicial, entre los abogados, entre los jueces, incluso tiene más prestigio el área civil, donde fue trasladada esta señora, que el área penal. Es cierto que ella prefería quedarse en el área penal, en la cual se sentía cómoda, estaba especializada, etcétera. Pero también es cierto que la Corte jamás le preguntó a un juez antes de hacer un traslado. La práctica allí es efectuar la remoción, el cambio de destino y punto. El que no se sienta cómodo con él mismo no tiene en la costumbre de la Corte, y mucho menos en la ley, naturalmente, o en los reglamentos de la Suprema Corte, ninguna facultad para discutir el cambio. Ahora, la Corte había iniciado algunas investigaciones a la jueza Mota por distintos hechos. Esto tiene muchos precedentes y vale la pena recordar algunos. Sí. Yo creo que uno de los más graves tuvo que ver con la presencia de la juez Mota en una de las marchas por los desaparecidos. Ella después alegó que estaba allí de casualidad porque estaba esperando a su esposo y que por consiguiente se vio implicada sin quererlo en el tema. Parece poco sostenible y poco creíble esa posición. ¿Y por qué digo que es un hecho grave? Porque hay algo esencial en la conducta de un juez, que es la imparcialidad, el hecho de que el juez no puede de ninguna manera lucir involucrado con ni con víctimas, ni con victimarios, ni con ninguna de los representantes de un tema que esté a estudio del propio juez. Aquí estar en la marcha de los desaparecidos implicaba claramente perder esa imparcialidad, y creo que la Corte, que la observó y le abrió una investigación donde ella respondió lo que acabo de referir respecto a por qué estaba allí, fue un hecho grave. Además hizo declaraciones ya en la materia jurisdiccional directamente absolutamente insostenibles, como por ejemplo que algunos ejecutores de delitos
tenían que, algunos delincuentes, para decirlo de otro modo, tenían que declarar lo que habían hecho, por qué lo habían hecho y cómo lo habían hecho. Cuando es un viejísimo principio el derecho penal, que nadie está obligado a autoinculparse, ¿verdad? Este es un principio que viene del derecho medieval. Que alguien sostenga, y que además sostenga apelando a jurisprudencia muy poco aplicable al caso, que eso lo hacía porque se trataba de funcionario del Estado, me parece gravemente equivocado. Tan equivocado fue que el Colegio de Abogados del Uruguay, fíjense quién, el Colegio de Abogados del Uruguay, que representa la opinión de todos los abogados afiliados a ese organismo, que son prácticamente la totalidad de los abogados del país, sacó una declaración condenando ese tipo de pronunciamiento judicial. Además ha recibido decenas de denuncias de abogados. Es cierto que abogados defensores en causas de derechos humanos, pero lo cierto es que la opinión de ellos es tan válida como la de cualquier otro abogado, en el sentido de la alarma que le producía lo que ellos entendían como la falta de objetividad y de, digamos, pericia técnica en la aplicación de estos temas. De modo que ahí hay un tema grueso con ella, es un tema donde hay una tensión desde hace muchos años con la juez Mota. Sin embargo, y ahí insisto en esto porque es fundamental, sí, no fue sancionada. No. El traslado no es la consecuencia de una sanción aplicada por la Corte. Es un traslado como los que normalmente es la práctica común en el ámbito judicial se hace de los jueces. Un juez está... Cualquier juez está unos años en un área del derecho, el derecho penal, por ejemplo, y otros años en el derecho civil, y otros años en cualquier otra especialización. Y es natural que así sea, porque cuando los jueces llegan a ascender a la Suprema Corte, tienen que tener pericia en todas las áreas del derecho, tienen que tener práctica en todas las áreas del derecho y no ser abogados y jueces, por consiguiente, dedicados exclusivamente a una materia. De modo que nada, me parece a mí, justifica este clima tan especial que se ha creado. Ahora, la Suprema Corte... La doctora Gianse, hasta hace poco fiscal, representan una tesis en nuestro derecho, ¿verdad? La tesis de que los delitos, digamos, los calificados como delitos de lesa humanidad, que son la tortura, el crimen, las desapariciones producidas durante la dictadura, son delitos especialmente graves y que por consiguiente, dada su especial gravedad, ni prescriben ni puede alegarse respecto a ellos el principio de la irretroactividad de la ley penal. O sea, para ser claros, son estos delitos que cuando fueron cometidos por los militares, pese a su indudable gravedad, eran delitos comunes, o sea, el delito de desaparición era un delito de desaparición, el delito de homicidio era un delito de homicidio, el delito de lesiones graves era un delito de lesiones graves, no de tortura. En ese momento, más tarde, por leyes posteriores en el ámbito internacional, fueron calificados como derechos de lesa humanidad y por consiguiente se les agravó la pena, se les quitó las prescripciones y se los hizo ingresar en un estatuto diferente. Bueno, muy bien. Todo eso, en la medida que se hizo después que los crímenes habían sido cometidos, a juicio de una de las dos tesis en disputa, no es aplicable a tales conductas. O sea, la ley penal no puede trasladarse hacia atrás. Esto tiene que ver con un principio que es el principio de la certidumbre jurídica, ¿verdad? Si yo mañana puedo ser imputado por una conducta que yo cometo hoy, puede tener una ley pasado mañana que la incrimine y yo puedo ser juzgado, no hay certeza jurídica, no hay certeza que esta charla que tenemos tú y yo mañana no pueda ser entendido como un ataque a las potestades del Estado o alguna figura similar. Bueno, muy bien, la doctora Mota, la doctora Gianse y una parte de la jurisprudencia, pero más que de la jurisprudencia, de la opinión jurídica del país, opina que es válida.
tan válida es que eso lo consagraron en la ley 18.831, que fue la que modificó la ley de caducidad, ¿verdad? Sí. La ley del año pasado, perdón, del 2011, ¿no? Uh-huh. Sí, 2011. Del 2011, la 18.831. Por consiguiente, ella, en la medida que defiende esta tesis y se ha puesto una suerte de emblema de esta tesis, es defendido por todos aquellos que también la siguen. Pero bueno, eso no es pensable que porque una persona se afilia a una tesis determinada en un tema técnicamente complejo, muy importante, goce de inamovilidad por esa razón. Sería como decir, Leandro, los jueces que están a favor de los delitos de lesa humanidad puedan calificarse como tales retroactivamente, en la medida que sostienen esa tesis no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Yo quisiera que, no sé si soy claro en lo que digo, pero son dos tesis jurídicas sostenibles, pero digamos, uno puede optar por una u otra. Si opta por la de la jueza Mota, seguramente va a conseguir juzgar a muchos militares que de otro modo no serían juzgables, pero a su vez va a pagar el precio de tener que desconocer principios ancestrales y de una importancia como garantía de defensa de los ciudadanos, como son la irretroactividad de la ley penal, el hecho de que hay un principio que se llama el principio pro reo, que defiende a los ciudadanos acusados por delitos, el hecho de que el derecho penal es un derecho muy sensible porque opone la fuerza del Estado y de la sociedad a los derechos del hombre. No olvidemos que un delincuente o un presunto delincuente por ingresar a esa condición no pierde sus derechos. De modo que en la confrontación de dos tesis, la Corte, no por la tesis en sí misma, sino por en uso de sus facultades de trasladar a un juez y en uso de la práctica común en esta materia, acaba de trasladarlo. Ahora, y punto. Dada la sensibilidad, no es un acto incorrecto por parte de la Corte como se pretende. Acá lo que subyace es, si yo me afilio a la tesis de que los derechos de lesa humanidad deben defenderse a cualquier costo y pagando cualquier costo y debilitando la defensa de los derechos humanos en temas tan esenciales como es el derecho penal, es la tesis válida, entonces ningún juez es trasladable. Bueno, esto es lo que está detrás de todo esto y me parece a mí que es lo que movilizó el otro día a la gente frente a la Corte. Uh-huh. Ahora, no sé si con esto te parece que queda claro el tema. No, quería preguntarte, Heber, dada la sensibilidad de los casos que tenía a su estudio la doctora Mota, ¿la Corte no debió comunicar de otra manera su traslado y no incluirlo en un acto institucional de traslado de otros 15 jueces? No, para nada, al contrario. La Corte no se mueve en función de la naturaleza de los delitos que el juez está juzgando. Eso sería decir, hay jueces que tienen causas muy importantes y hay jueces que tienen causas mucho menos importantes. Por consiguiente, a los que juzgan las causas importantes los tengo que trasladar mediante un procedimiento especial. A los otros simplemente les comunico. Para la Corte y para la práctica tradicional en Uruguay de toda la vida, desde el siglo XIX hasta aquí, todos los jueces tienen causas importantes porque todos tienen que ver con la justicia. Por consiguiente, no hay procedimientos de traslado diferentes para unos y para otros. Los procedimientos de traslado son siempre los mismos, excepto que se trate de un traslado por una sanción, en cuyo caso eso va a ser producto de un sumario con todas las garantías y de una resolución expresa de la Corte que sí debe comunicarse con otro tipo de solemnidades, ¿verdad? Porque es una sanción de tipo administrativo. Uh-huh. Pero todos los demás casos deben notificarse de la misma manera. Mal haría la Corte si a la jueza, por el hecho de tener 50 causas de derechos humanos, la tratara de otra manera, ¿verdad? No tuvo que ver, el traslado no tuvo que ver con eso, tuvo que ver con
razones de servicio, donde yo supongo, pero esto es una suposición mía, que las largas tensiones, largas en el sentido de muchas veces recurrentes sanciones entre la Corte y ella, fueron las que la motivaron. Pero ese es un tema que tiene que ver con mi apreciación y no con la resolución de la Corte, que no está fundada. La Corte simplemente traslada por razones de mejor servicio, y siempre lo ha hecho así en todos los traslados que no sean sanciones, ¿verdad? Heber, ¿qué opinión te merece la invitación que han hecho, o que han anunciado que van a hacer, mejor dicho, por ejemplo, el senador Enrique Rubio del Frente Amplio a los ministros de la Corte? Bueno, invitación. Lo primero que tendría que objetar es esa vaguedad, ¿verdad? La convocan, la invitan. Sí, el argumento es que como no está establecido que se pueda convocar a los ministros, los van a invitar a concurrir a dar una explicación. ¿Y a ti te parece que, perdón, no lo hago como... No, está bien. ¿Se podría invitar al presidente Mujica a que vaya al Parlamento? Seguramente el presidente Mujica, invitado a ir al Parlamento, les diría que la independencia del poder ejecutivo impide que él concurra. Irán sus ministros, pero él no va a ir porque la Constitución no prevé semejante mecanismo de relaciones entre los poderes. Bueno, lo mismo, pero agravado, ocurre con la Suprema Corte. El principio de la separación de poderes es un principio de larga data, es un principio que tiene que ver con el encuentro entre la democracia y el liberalismo que se produjo a partir de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. De tal modo que si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están separados de funciones, tienen sin embargo un cierto relacionamiento que tiene que ver con los elementos de parlamentarización que fueron introducidos en el mundo y también de modo parcial en el constitucionalismo uruguayo, ¿verdad? El hecho de llamar a los ministros al Parlamento, el hecho de poder censurar a un ministro, etcétera. Son mecanismos que debilitan la separación de poderes en aras de una mayor injerencia del Parlamento en el gobierno de un país a través del Poder Ejecutivo. No, ninguno de esos mecanismos existen en las relaciones con el Poder Judicial, cuya independencia es clave y vital para que la justicia sea absolutamente independiente de los partidos políticos, de las opiniones políticas, de los climas ideológicos de un país, etcétera, etcétera. La Constitución es de una precisión admirable en esta materia. Dice en su artículo 118 que si hay alguna información que quiera pedirse a la Suprema Corte, ello se hará a través de un pedido de informes y nunca jamás a través de una convocatoria que no está mencionada, absolutamente no mencionada. Y en los 118 es este artículo. Y a su vez en los artículos 239 y 240 establecen el relacionamiento sin modificar este principio esencial. Es siempre una información que se pide a través de informes. El hecho de invitar y crearle la dificultad de tener que concurrir a dar explicaciones a un poder frente a otro, y que ese poder sea nada menos que el Poder Judicial, parece ser una grave transgresión de las normas, los usos del relacionamiento entre el poder legislativo y el Poder Judicial. Sin embargo, se pide, es como si se ignorara no solo la Constitución, sino como si se ignorara, digamos, las tradiciones en materia de gobierno de este país. A mí, sinceramente, me sorprende que un hombre ducho, un hombre además muy culto, si bien no es abogado, es un hombre que tiene un largo desempeño en materia jurídica y en materia de gobierno, pueda cometer ese desliz. No vale decir, pero es nada más que una invitación que puede ser aceptada o no, porque se le exige un pronunciamiento político a la Suprema Corte, como
tener que optar por concurrir o no concurrir, con todas las implicaciones también políticas que esa opción supone. Y eso es lo que no se puede hacer. Es una forma de presión indebida en un momento en que la Suprema Corte está sometida a presiones sociales de todo tipo, como acabamos de ver el otro día. De manera que me parece muy triste ese pedido y corona un proceso donde todo el mundo dentro del gobierno se ha manejado con una imprecisión y una falta de rigor respecto a los principios jurídicos involucrados, que a mí sinceramente me asombra, ¿no? ¿Qué debería hacer la Suprema Corte de Justicia en este caso, Heber? ¿Contestar o ni responder a esta... No, yo digo, eso lo tendrá que decidir la Suprema Corte, naturalmente. Pero si yo tuviera posibilidad de opinar en el tema, diría que la Suprema Corte debe rechazar enfáticamente cualquier tipo de invitación y además debe señalar que no es pertinente esa solicitud, por más que venga realizada en la forma que viene. Y lo debe hacer enérgicamente, no en defensa de los individuos que actualmente, los 5 abogados que componen la Suprema Corte, sino en función de la defensa de la independencia del Poder Judicial, que está en este caso puesta en cuestión. Bien, Heber, te agradezco mucho estos comentarios, muy amable. Al contrario, con mucho gusto. Un abrazo. Hasta luego.